En un mundo donde los fenómenos inexplicables se ocultan entre las grietas de la realidad cotidiana, hay historias que se niegan a morir, relatos que resurgen como ecos persistentes desde un pasado envuelto en sombras. Cada testimonio, cada rastro y cada silencio parecen formar parte de un rompecabezas que la humanidad jamás ha logrado completar. Y sin embargo, cuando creíamos haber entendido los límites de lo posible, surgió un incidente tan desconcertante que abrió una brecha irreversible entre lo conocido y lo inimaginable. Aquel evento marcó para siempre la manera en que miramos el cielo y dejó una pregunta suspendida en el aire como un susurro imposible de ignorar. ¿Qué fue realmente lo que descendió sobre nosotros aquel día? Cuando Kenneth Arnold despegó aquella mañana de finales de junio del año 1947, no podía imaginar que su nombre quedaría unido para siempre a uno de los episodios más desconcertantes de la historia contemporánea. Era un piloto experimentado, serio, metódico, respetado por su destreza en el aire y por un profundo respeto hacia las leyes físicas que gobiernan a las máquinas voladoras. Su propósito aquel día era simple: participar en una búsqueda aérea de un avión militar perdido cerca del Monte Rainier, una misión rutinaria que conocía bien. Sin embargo, la atmósfera parecía impregnada desde temprano de algo extraño, casi eléctrico, como si el cielo se preparara para abrir una grieta invisible que dejaría escapar lo imposible. Kenneth no era un hombre inclinado a fantasías, y aún así, desde el primer momento sintió que algo, aunque no sabía qué, iba a irrumpir en su ruta. Volaba a baja altitud, el motor rugiendo con su ritmo familiar. La cordillera se extendía bajo él como una línea quebrada y monumental. Aquel paisaje era su hogar, su territorio, su especialidad. Y sin embargo, ese día, el aire se comportaba de una manera distinta. Había un temblor sutil, como una vibración que viajaba a través del fuselaje, no lo suficientemente fuerte como para ser mecánica, pero tampoco lo suficientemente suave como para atribuirla al viento. Era como si algo más grande, algo que él no podía ver, estuviera desplazándose más allá del horizonte, alterando la atmósfera misma. Cuando vio el destello, su primer impulso fue racionalizarlo. Un reflejo del sol en el hielo del Rainier, un rayo rebotando en la superficie de una aeronave lejana, incluso un espejismo provocado por la diferencia térmica entre las corrientes de aire. Pero el destello se repitió, y luego otro, y otro más, en intervalos irregulares, pero demasiado precisos como para ser casualidad. Kenneth entrecerró los ojos, ajustó la posición del cuerpo y giró ligeramente la aeronave para evitar que la luz del sol incidiera en el parabrisas. Aún así, los destellos se mantuvieron, y no solo se mantuvieron, comenzaron a trasladarse en el espacio, como si tuviesen intención, trayectoria, dirección propia. Entonces los vio con claridad. 9 objetos. 9. No eran aviones, ni pájaros, ni globos, ni cometas, ni fragmentos desprendidos de ninguna máquina terrestre. Eran algo más. Se movían como platillos saltando sobre el agua, según describiría después, una frase que se haría célebre y que, sin proponérselo, daría origen al término platillos voladores. Los objetos tenían una forma extraña, aplanada, como si fuesen discos metálicos recortados con precisión quirúrgica. Reflejaban la luz de una manera que ningún aparato conocido podía replicar. Una mezcla de brillo intenso y tonalidades azuladas que se desplazaban como pulsaciones. La velocidad a la que viajaban era indecible. Cientos de kilómetros por hora, quizá miles, aunque él difícilmente podía determinarlo sin instrumentos adecuados. Aún así, lo intentó. Kenneth siempre intentaba medir lo que veía. Era su naturaleza, su formación, su disciplina.
Calculó la distancia entre los objetos y una cadena montañosa cercana. Luego, estimó la velocidad basándose en el tiempo que tardaron en recorrer una referencia visual. Cuando comparó estas cifras mentales con su propia velocidad, llegó a una conclusión imposible. Aquellos artefactos viajaban a más de 2000 kilómetros por hora. Era absurdo. En 1947 no existía ninguna aeronave terrestre capaz de alcanzar semejante rapidez sin desintegrarse en pleno aire. De hecho, la mayoría de las aeronaves militares apenas superaban unos pocos centenares de kilómetros por hora. Aquello no podía provenir de ningún hangar, ningún laboratorio, ninguna base secreta conocida, y sin embargo, allí estaban. Kenneth sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la altitud. Era un estremecimiento visceral, instintivo, el que surge cuando la mente humana se enfrenta a un fenómeno que sobrepasa todos los marcos de referencia conocidos. Por un instante, intentó convencerse de que se trataba de algún tipo de prueba militar experimental. El gobierno de los Estados Unidos había desarrollado tecnologías secretas durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá continuaban haciéndolo. Pero aunque sus pensamientos buscaban refugio en esa explicación, algo en lo profundo de su intuición le decía que no, que aquello no salía de ningún programa clandestino, que el origen era de otro lugar. Los objetos se movían con una precisión casi orgánica, como si estuvieran comunicados entre sí, coordinados sin esfuerzo visible. No emitían sonido, ni un zumbido, ni un estallido sónico pese a su velocidad colosal. Lo que sí emitían, aunque él no llegó a ser plenamente consciente del fenómeno hasta mucho después, era una sensación, una presencia, como si algo desde aquellos artefactos lo observara con la misma intensidad con la que él los intentaba comprender. Era una mirada sin ojos, un examen sin pupilas, pero era real. La percibió en lo más íntimo, como una presión suave pero persistente en el pecho y la nuca, una energía que iba más allá de la física. Se sintió observado, el tiempo pareció alterarse. Los segundos se estiraban, se encogían, se comportaban de manera errática en su percepción. Quizá fue el miedo, quizá lo desconocido, o quizá algo más profundo. Una interferencia que no podía describir. Los objetos cambiaban de posición con movimientos bruscos, como si se teletransportaran repetidamente, avanzando en ángulos imposibles, retorciendo trayectorias que ningún avión podía seguir sin romper su estructura en 1000 pedazos. Era como si aquellos discos conocieran una ley de movimiento distinta, una física que no se enseñaba en ninguna escuela del planeta. Kenneth respiró hondo, intentando aferrarse a la lógica, pero la lógica parecía diluirse con cada nuevo movimiento de aquellos artefactos. Su mano tembló apenas sobre los controles. No por temor a estrellarse, sino por la abrumadora sensación de estar presenciando algo que, de alguna forma, implicaba que la humanidad llevaba décadas, quizás siglos, mirando al cielo sin comprender nada. Observó durante largos minutos. Aunque en retrospectiva no estaba seguro del tiempo exacto, podía haber sido 1 minuto, o 10, o 30, no existía certeza porque su percepción parecía fragmentarse como el reflejo multiplicado en un espejo roto. Finalmente, los objetos se desplazaron hacia el horizonte con una velocidad que desafió todo entendimiento, y en un parpadeo, en un impulso incomprensible, desaparecieron. No se alejaron, no disminuyeron su tamaño en la distancia, no se perdieron entre las nubes, desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Kenneth tardó varios segundos en darse cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Inspiró de golpe, casi con violencia, mientras el silencio del cielo volvía a ocupar cada rincón. El motor de su avión rugía estable, como si nada hubiera sucedido.
pero él sabía que algo había cambiado para siempre, no solo para él, sino para el mundo entero. Cuando aterrizó y relató lo sucedido, la reacción fue inmediata. Sus palabras se esparcieron como fuego sobre hierba seca. La prensa las recogió, las amplificó, las distorsionó. Científicos, militares, curiosos, escépticos, todos querían escuchar la historia del piloto que vio 9 objetos metálicos desplazándose con movimientos imposibles. La Fuerza Aérea abrió una investigación, aunque nunca reconoció nada oficialmente. Lo más inquietante fue otra cosa. Múltiples personas empezaron a reportar visiones similares. Desde agricultores hasta pilotos comerciales, todos describían objetos que se asemejaban inquietantemente a los que Kenneth había visto. Era como si el fenómeno hubiera estado esperando a ser revelado, como si hubiese permanecido oculto hasta que un testigo idóneo lo observara. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Kenneth se convirtió en blanco de entrevistas, cuestionamientos, burlas, alabanzas y sospechas. Y aunque trató de mantenerse firme, algo comenzó a erosionarlo por dentro. No era la presión mediática, sino una sensación extraña, casi insoportable, la impresión de que la experiencia no había terminado. A veces, durante las noches, cuando cerraba los ojos, revivía el destello, la vibración, la presencia. Oía un zumbido leve que no sabía si era real o si provenía de algún rincón de su memoria. Y más de una vez despertó sobresaltado con la sensación de que algo lo observaba desde la ventana, aunque al mirar no había nadie. Lo más perturbador vino semanas después. Mientras volaba en otra misión, creyó ver un destello similar. Giró la cabeza con brusquedad, pero no había nada. O al menos, eso creyó al principio, porque un instante después, un reflejo metálico apareció fugazmente detrás de una nube. Al enfocarse, se desvaneció otra vez. Fue solo un segundo, o quizá ni siquiera eso. Pero la sensación regresó con toda su fuerza, esa mezcla de inquietud, fascinación y vigilancia involuntaria. Lo estaban observando. No sabía desde dónde, no sabía con qué intención, pero lo estaban observando. A veces, mientras repasaba mentalmente su experiencia, tenía la impresión de que había olvidado un detalle esencial, algo que se le había escapado en medio de la conmoción. Un movimiento específico. Un destello concreto, un patrón, algo que quizá explicaba todo, pero cada vez que trataba de identificarlo, su mente se detenía, como si un bloqueo intangible se interpusiera entre su recuerdo y la comprensión plena. Muchos años después, cuando ya era un hombre mayor, seguía reflexionando sobre lo ocurrido. Tenía la sensación de que aquello no había sido un simple avistamiento, sino una especie de contacto indirecto, una comunicación que él había recibido sin entenderla. A veces, incluso pensaba que, en cierto nivel, los objetos, aquello que fuesen, habían querido que los viera. No por accidente, no por casualidad, por elección. Tal vez para observar su reacción, tal vez para estudiar su respuesta emocional, tal vez para medir la capacidad humana de enfrentar lo desconocido sin derrumbarse. A veces, cuando estaba solo, tenía la sensación de que algo se había quedado dentro de él desde aquel día, un fragmento de la experiencia que no le pertenecía, un eco de la presencia que lo miró desde el cielo. Un eco que no callaba del todo. Y aunque intentó escribir todo con precisión, relatándolo una y otra vez, nunca logró librarse de la duda más perturbadora. ¿Habían desaparecido realmente aquellos objetos? ¿O simplemente habían cambiado de lugar, observándolo desde un punto donde él ya no podía verlos? Las décadas siguientes estuvieron plagadas de testimonios similares, investigaciones oficiales, informes clasificados, explicaciones insuficientes.
El mundo intentó entender lo que había ocurrido, pero ninguna teoría lograba abarcarlo por completo. Y sin embargo, cada vez que alguien mencionaba los platillos voladores, el nombre de Kenneth Arnold surgía inevitablemente, como si su experiencia hubiese marcado un antes y un después en la percepción humana del cielo. Hoy, mirando hacia atrás, su relato sigue siendo uno de los pilares del fenómeno ovni moderno. No porque haya sido el primero, sino porque fue el primero en ser escuchado por un mundo que, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar una oleada de misterios celestes que alterarían para siempre su visión del universo. Kenneth no buscó la fama, ni la controversia, ni la mitología. Él solo relató lo que vio, lo que realmente vio. Y quizá, solo quizá, aquello cambió el curso de la historia. Pero queda una duda, una que sigue resonando como un susurro en los archivos desclasificados, en las noches de observación astronómica, en cada testimonio de un piloto que asegura haber visto algo imposible. Una duda que Kenneth Arnold se llevó consigo, aunque nunca dejó de sentirla. Si aquellos 9 objetos vinieron desde tan lejos, ¿por qué eligieron mostrarse precisamente a él? Al final, cada pieza analizada, cada testimonio revisado y cada análisis oficial solo amplifican el mismo vacío imposible de llenar. Aquello que ocurrió sigue desafiando toda lógica humana. No importa cuántos expertos intenten reconstruir los hechos, ni cuántas teorías pretendan ofrecer una explicación satisfactoria. La sombra del misterio continúa intacta, avanzando silenciosa entre los años como una huella que nadie ha podido borrar. Lo que sucedió no solo cambió una vida, sino la percepción misma de nuestra seguridad frente a lo desconocido. Y mientras el tiempo intenta cerrar sus heridas, una pregunta permanece, latiendo como un eco que nunca se extingue. ¿Estamos seguros de que aquello no volverá a aparecer? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez que el misterio nos llame.